a la presentación del libro Relato de una resistencia. Les presentamos a los miembros que nos acompañan. Don Arturo, miembro de Huentitán Resistencia. La maestra India, presidenta de Huentitán Resistencia. El doctor Daniel González Romero. Y Javier Armenta, autor del libro El relato de una resistencia. Los dejamos con las palabras del doctor Daniel González Romero. Bien, muchas gracias por invitarme. Aunque he estado invitado desde el principio, que Javier tuvo, vamos a decir, la osadía de generar desde Mateo este movimiento basado en toda una historia que representa aquí este grupo de compañeros, esas personas que van a hablar mejor que yo, porque conocen la historia de todo esto, pero por mis convicciones, las convicciones institucionales, me tocó acompañar a Javier en todo este trayecto. En esta ocasión quiero tomar esa dimensión de las cosas. Me dan cuenta a pesar del calor, estoy cubierto con esto que todos deben identificar. Esta es el matón, que mucha gente debería estar entendiendo su significado. Es el pueblo de Palestina. Y creo que este movimiento que se generó en Huentitán, aunque parece distante, los que nos dedicamos a estudiar todas estas cuestiones en el mundo, me permito, y si me permiten hablar un rato, gracias. Esto que parece distante, Palestina y Huentitán, está más vinculado de lo que ustedes se imaginan. Porque en este momento en el mundo se están generando confrontaciones porque se está remapeando el mundo. Hemos entrado a una nueva etapa en la construcción de los poderes mundiales. Así como nosotros somos producto de un modelo capitalista que se inició en el siglo XVIII, hoy el mundo empieza a transformarse y en lo que llamamos que entramos a una nueva era en la historia social y económica del mundo. Y los poderes están enfrentados. Y esto que parece que no está vinculado con nosotros, está aquí porque pertenece a una forma de pensamiento de la acumulación económica de los sectores de poder, que en este momento está representado por la oligarquía norteamericana, que se quiere apoderar por los destinos de la cultura y de la economía del occidente en el cual estamos nosotros. Y esto que ven no es gratuito. La invasión del capital inmobiliario en estas ciudades vincula el movimiento Huentitán, el movimiento del deterioro ambiental, con lo que está pasando en el mundo. Vale decir que en este momento las instituciones construidas por la sociedad para resguardar la libertad y la democracia se han deteriorado. No intervienen, ni pueden intervenir, ni los dejan intervenir en pacificar Ucrania o Palestina, donde se está generando un genocidio por parte de Israel y de la ideología sionista. Esto que aparece es parte de una gran transformación. Cuando se habla de resistencia, parece que resistir simplemente que no tiene un árbol en Huentitán pudiera parecer tan lejano a nosotros como no entender que ese árbol representa la vida de una sociedad que ha trabajado y resistido por defender su cultura, su espacio y su calidad ambiental, que no pueden hacer este día los palestinos que están siendo masacrados,
y donde mueren niños de hambre. Este sistema económico político es lo que se está viviendo a escala mundial. Y los poderes están enfrentados y los están arrastrando. Hoy, para la gente joven, deben entender lo que significa resistencia huentitana. Lo que significa resistencia ante la incertidumbre de su futuro propio. Porque hoy lo que marca el futuro de la gente joven es la incertidumbre. Y esto tiene mucha importancia porque es la incertidumbre de todo el mundo. Y entendemos que las distracciones a las que estamos sometidos hoy, sobre todo la gente joven, a la que se le ha impuesto una cultura TikTok para ausentarla de sus responsabilidades civiles y políticas, tiene relación con lo que pasó en Huentitán, cuando mucha gente no se dio cuenta de lo que había hecho Javier con su grupo de trabajo, estudiantes que estuvieron en la cárcel. Tiene un significado no de un terreno, no solamente de un parque, no solamente de un árbol. Tiene significado cultural y político muy profundo. Yo decía hace poco, soy profesor aquí en el cuarto, yo decía, les decía a los estudiantes, es increíble que cuando se gestó el movimiento Huentitán, había estudiantes que asistieron de otras facultades, pero nadie lo igual. Pues que está jugando la educación en ese sentido, pero también va la educación en la familia, en donde se ha ausentado el sentido de responsabilidad social con nosotros. Y nos olvidamos que para existir como grupo social, como cultura, es necesario que exista el otro. El otro es tan responsable de mí como yo responsable del otro. Y esto es parte de lo que el movimiento Huentitán Resistencia quiso comunicar y ojalá siga comunicando. Por eso digo yo que Palestina no está tan lejos, en Ucrania. Lo que está pasando en el mundo, por ejemplo en África, hay una región que se llama el Sahel, que va de un lado a otro de los mares del Pacífico hasta el canal de Suez y atraviesa 6 países africanos que están sufriendo guerras también en Sudán, en Costa de Marfil, en Libia, que conectan los intereses. Por eso la guerra del Medio Oriente no es gratuita, porque lo que está en juego son los recursos naturales, apoderarse de estos recursos por parte de los grandes poderes internacionales, por las corporaciones que manejan la economía mundial, ni siquiera los gobiernos. Un ejemplo, hoy aquí en Guadalajara, quien gobierna Guadalajara en las obras públicas es la FIFA, una transnacional que se dedica a ganar dinero con el petróleo. Por eso las obras que se ven en la calle no son para los tapatíos, es para los que vienen con la FIFA, el campeonato mundial. Entonces las corporaciones se han apoderado del control de muchas de las cosas que pasan con nosotros. Y esas corporaciones están cooperando con Israel para liquidar a los palestinos. Hay que recordar lo que pasó en la colonia. ¿Cuántas razas y cuántas tribus desaparecieron? Porque no hay que olvidar que nosotros somos parte de quienes trabajan para generar riqueza. Somos los empleados de esa oligarquía. Yo soy empleado de la universidad y participo en la producción del sistema. Pero también la universidad nos da la oportunidad de ser críticos y pensar de manera diferente. Por eso hay que ir en contra de esa cultura Instagram, TikTok, que borra de las muchas contradicciones a la gente joven y no se da cuenta que decirles que el individualismo debe prevalecer significa separarlos de su compromiso con el otro. Y eso, separarlo del humanismo y los derechos que todos tenemos como conjunto social para luchar por ellos. Por eso, a mí me dio mucho gusto que me haya invitado Javier
a ese movimiento. Tuve la oportunidad de participar, ver a la gente joven que se quedó sola cuando más lo necesitaba. Esto es bien importante, no olvidarlo. Y creo que esto y este libro pueden ayudarnos a recordar que este mundo está cambiando, que este mundo está siendo generado, se está generando luchas por el poder nuevamente a escala mundial. ¿Qué va a resultar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los grandes poderes no nos invitan a participar. Nos invitan, como digo, las guerras son para que la gente joven se vaya a matar y los ricos se queden en la oficina. Pero eso también pasa con los grandes negocios, como el inmobiliario que está aquí en Huentitán. El negocio inmobiliario en este momento deja fuera del mercado, no fuera del mercado, fuera de su realidad personal a la gente joven para poder adquirir no un pedazo de tierra o una vivienda, un lugar para vivir con dignidad. Mañana podrá vivir en otro lado. Pero ese sentido de no tener oportunidad cala muy hondo en la gente joven de hoy. Ojalá y entendamos que Palestina nos están matando físicamente. ¿Cuántos indígenas en México han desaparecido? De hambre y de pobreza. Pero también nos pueden eliminar como sociedad, como conjunto. No es necesario matarnos uno por uno. Le agradezco a Javier que me haya invitado y me permito haber dicho lo que he dicho aquí. Les agradezco que me hayan escuchado y ojalá esta resistencia, una muestra de quienes lo iniciaron, siga adelante. No es necesario que sea un solo bosque, que sea la calle, que sea mi derecho a la vivienda, que sea mi derecho al medio ambiente, que sea el derecho a la educación de mis hijos. Es una resistencia que va más allá de un árbol o de un parque. Resistencia en lo que viene es la palabra clave para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra cultura. Y nos envuelve, queramos o no queramos. Ojalá y sea de manera consciente que participemos en esa resistencia. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me toca a mí ahora hablar después de estas sentidas palabras que el doctor nos ha dirigido. En efecto, yo también creo que Palestina y Huentitán están mucho más cerca de lo que nos imaginamos, tanto en la lucha como en los enemigos, que son la avaricia ciega y el ansia de destrucción. En particular a mí, después de esta flamante introducción del doctor, me toca un poco recontextualizarnos, porque yo sé que la mayoría de los que estamos presentes aquí somos de Huentitán o algo tenemos de conocimiento respecto a lo que está sucediendo en Huentitán, como está sucediendo en muchos otros lugares del estado de Jalisco. Para entender el porqué y el de dónde surge esta lucha de la resistencia, tendríamos que hacer un breve recuento de los acontecimientos. Huentitán es un sitio poblacional que incluso en temporalidad antecede a lo que hoy conocemos como Guadalajara. Huentitán se fundó antes. Era un pueblo cuya vitalidad pues se había mantenido bastante alejada de la metrópoli. Recordemos que estamos fuera del periférico, ya se nos consideraba hasta hace poco tiempo todavía como un pueblito de los de antes. Durante el crecimiento de los años 60, 70 de la zona metropolitana de Guadalajara, la visión del entonces gobernador Arnulfo Villaseñor Saavedra para crear colonias de vivienda popular, tanto para trabajadores como para jornaleros, trabajadores agrícolas,
comienza un desarrollo de vivienda dentro de esta zona, y como parte de ese desarrollo de vivienda, en 1980 se destinan una serie de hectáreas que están precisamente en los cruces de lo que hoy es Calzada Independencia Norte y Periférico, para que se realice, se construya y se desarrolle ahí un bosque metropolitano. Durante 40 años se especula con este terreno sin llevarse a cabo y sin que se realice el sueño de este bosque metropolitano. Y un buen día resulta que la entonces administración de Alfonso Petersen, mediante una serie de movimientos jurídicos, pues entregan este terreno a una empresa extranjera que se llamaba Mecano América. Posteriormente cambia a Operadora Hotelera Salamanca de manos, después se va a Rivera Deluxe, y se hace una enorme serie de movimientos jurídicos bastante opacos y dudosos para que al final el resultado sea que ese territorio que originalmente se había planteado para el desarrollo de un bosque metropolitano termine en manos de particulares para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que, lejos de beneficiar a la población de Huentitán o a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, plantea un enorme número de problemas. Evidentemente esta lucha no es una lucha aislada, ni es el único caso que tenemos en Huentitán. En Huentitán también tenemos la pérdida constante de lo que hoy es el Parque Natural Huentitán, con toda clase de recortes y de rapiñas para hacer instalaciones de todo tipo que nada tienen que ver con un bosque o con un parque natural. Tenemos el caso del Parque Mirador Independencia, donde hay 11,000 metros cuadrados de destrucción absoluta para la realización de un proyecto, de un museo de arte moderno y contemporáneo que no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, y que únicamente se ha convertido en un drenaje constante de recursos que a la fecha lleva despilfarrados más de 237 millones de pesos. A esta misma lucha también podemos sumar una enorme serie de luchas que dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco se alzan la voz para denunciar este tipo de atrocidades. Tenemos al bosque El Mistiquil, tenemos a La Primavera, tenemos a Colomos, tenemos al bosque de la Reina, al Cerro de la Reina, en fin. Podríamos continuar mucho tiempo hablando de cada una de estas luchas, de cada uno de estos despojos que se han realizado del espacio público para el bien particular, y seguramente no terminaríamos. Hace algún tiempo, cuando estábamos precisamente en las reuniones de trabajo con este grupo, uno de los compañeros de la lucha del bosque de la primavera dijo una frase que a mí me gustó mucho, me horrorizó y me enchinó la piel a partes iguales, y él comentó: Jalisco es un infierno ambiental. Y en efecto, Jalisco a las últimas fechas se ha convertido en un saqueo permanente del espacio público y del medio ambiente que parece que no tiene fin ni tiene saciedad. Hace muy poco tiempo tuvimos el privilegio de que Pablo Lemus presentara su gabinete aquí en las instalaciones del Parque Mirador Independencia, con la hermosa vista del área natural protegida de las barrancas de los ríos Santiago y Verde como fondo. Y esto, además de resultar interesante, resulta paradójico, porque resulta que es precisamente la inacción de las administraciones del estado de Jalisco la que ha provocado y permitido que se realicen los daños más atroces a las áreas naturales protegidas. La barranca tiene una protección en papel, pero físicamente se le ignora. Y no únicamente se le ignora, sino que además todos los desarrollos inmobiliarios de la zona, sin ningún control de ningún tipo, ponen precisamente en peligro su subsistencia. Cuando hablamos de que se pone en peligro su subsistencia, tenemos que hablar de quién. Ya lo mencionaba el doctor hace un momento, hablamos de esto que conocemos como la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria, a la que evidentemente nosotros, más que industria, como mucha otra gente, consideramos como la mafia inmobiliaria.
una serie de actores que, movidos por el beneficio económico, ignoran toda clase de leyes, legislaciones, cuestiones morales, jurídicas y en general el bien común, para además realizar toda clase de delitos, porque resulta que la industria inmobiliaria, como mucha gente entendida en el tema ha estudiado y ha hablado, resulta un excelente semillero para toda clase de delitos. Lavado de dinero del crimen organizado, evasión fiscal, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos trae a nosotros, la población, como consecuencia cosas que últimamente hemos escuchado mucho en medios de comunicación, como la gentrificación y la movilización de intereses económicos que poco o nada tienen que ver con la vida de las ciudades. La industria inmobiliaria para las cuestiones medioambientales es una cosa terrible. Primero que nada, estamos hablando de una generación de residuos que son de un manejo complicadísimo, si no es que imposible. Hablamos también de cero técnicas de reutilización de materiales, hablamos de la generación, de la necesidad de generar materia prima para la construcción, que es extremadamente demandante en cuanto a recursos naturales y que además genera problemas ecológicos y a la salud de forma espeluznante. El cemento es un asesino del medio ambiente. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, no solo por lo que supone el hecho de cubrir con cemento la tierra para temas que tienen que ver como con la recuperación de mantos freáticos o la sanidad o el tema del calor, sino que su propia producción supone una cuestión terrible. ¿Y todo esto para qué? ¿Va? Obviamente, la respuesta que siempre se nos da para la existencia y la proliferación de la industria inmobiliaria es que existe una necesidad permanente de crear vivienda. ¿Va? Y entonces, pues nosotros diríamos, ¿cómo nos vamos a oponer a que la gente tenga casa? ¿Cómo vamos a ir en contra de la necesidad de crear vivienda? Pero resulta que cuando hablamos de crear vivienda, en realidad en las condiciones en que esa vivienda se está generando hoy en día, hablamos de cosas muy particulares. Punto número 1, hablamos de una vivienda con espacios vitales absurdos que van contra toda lógica de la dignidad humana. Segundo, hablamos de una vivienda tan absurdamente inflada de precios que va a ser completamente imposible e inasequible para la mayoría de las personas de la ciudad. Tercero, hablamos de la ganancia económica como paradigma único de la creación de vivienda. No es vivienda social, es vivienda. ¿Se acuerdan cuando decían que los huevitos del Infonavit y que los departamentitos chiquititos y que no sé qué? Cualquiera de los pisos nuevos de la última oleada de la industria inmobiliaria, cualquier huevito es 3 veces más grande que los nuevos pisos que se están vendiendo a 6, 7 o hasta 10 veces más de lo que originalmente costaba una de estas viviendas de interés social. Hablamos de tráfico de influencias, corrupción y crímenes de todo tipo. Hablamos de despojo. Hablamos de la sociedad vista como un botín, la ciudad vista como un botín al que se puede saquear permanentemente y se le puede robar el espacio público para convertirlo en negocios privados y en ganancia de particulares. Pero también hablamos de otra cosa que es terrible, que es la criminalización de la protesta social. El hecho de callar a la sociedad que dice, que se atreve a preguntar qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y bajo qué condiciones lo estás haciendo. Las dos vías son las de silenciar o las de criminalizar. A nosotros, aquí en el movimiento de resistencia, pues nos tocó vivir ambas. Nos tocó vivir ambas al extremo de pensar. Yo recuerdo cuando decíamos, no, pero ¿a poco van a hacer esos movimientos ilegales? ¿Cómo se van a atrever a hacer esos movimientos? Los hicieron. No, pero ¿cómo se van a atrever a violar todas las leyes ambientales? Las violaron.
¿Cómo se van a atrever a manipular tribunales? Los manipularon. ¿Cómo se van a atrever a arrestar a los luchadores sociales? Los arrestaron. ¿Cómo se van a atrever a ignorar todas las denuncias de cuestiones? Las ignoraron. ¿Ah? Entonces, esa es otra cosa que la industria inmobiliaria también nos está criticando, la posibilidad de hablar. Ahora, ante todo este panorama tan terrible, y obviamente sé que me quedo corta con todo lo que se puede decir al respecto, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en ese panorama? Pues nosotros aquí en Huentitán Resistencia, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, buscamos aumentar el compromiso con el bien común. Creemos que hay una vía distinta a la del egoísmo y a la ganancia, que precisamente se tiene que trabajar en comunidad. Buscamos encontrar cómo y por qué hacer las cosas diferentes. Y para esto, evidentemente, necesitamos sembrar la semilla de la resistencia y sembrar la semilla de la conciencia social. Seguramente alguno de ustedes recordará esta campaña de MC que hablaba de el derecho a la alegría. LOL, ¿no? Pues hablando del derecho a la alegría, me parece una de las absurdeces más grandes que pueden haber sobre la faz de la tierra. El derecho a la alegría no existe. Lo que sí existe es el derecho al medio ambiente sano. Lo que sí existe es el derecho al espacio público. Lo que sí existe es el derecho a alzar la voz. Lo que sí existe es el derecho a la agencia humana y a la ciudadanía. Lo que sí existe es el derecho al desarrollo de los seres humanos y no al desarrollo económico que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Porque qué padre que el Producto Interno Bruto esté aumentando en México, pero si ese Producto Interno Bruto no se ve reflejado en la calidad de vida de las personas, la realidad es de que de poco o nada nos sirve que ese índice aumente. Tenemos que hablar de un desarrollo en términos del desarrollo visto como lo planteó el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, cuando dice que el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades humanas, no el crecimiento económico. El desarrollo es promover la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía, en la que existen los seres humanos y que son solo un fin para este crecimiento económico. ¿Ah? Voy a cerrar ya mi participación con una cuestión que ya no tiene que ver tanto con esto, pero sí tiene que ver, y es con que yo les quiero contar cómo conocí a Javier Armenta. ¿Ah? ¿Cómo conocí a Javier Armenta? No lo conocí en la bola, como le llamaban al ejército de los revolucionarios en la Revolución Mexicana. No lo conocí aquí en la bola. A Javier Armenta yo lo vi por primera vez en mi vida cuando entró a mi salón, a algunos, porque entró a varios, le tocó, en una visita a mi centro de trabajo, precisamente para pedir el voto de la comunidad universitaria cuando estaba haciendo su campaña para presidente de México. Y obviamente yo vi entrar semejante tipazo con esta pinta de galán, tremendo orador, simpático, sonrisota, y dije yo, ¿cuánto irá a tardar en convertírsenos en un monstruo? ¿Cuánto irá? Pues dije, es que la pinta de político que trae este hombretón es una cosa tremenda. ¿Ah? Y les puedo decir que a través de todos estos años en los que ya nos ha tocado convivir en otras cuestiones alejadas a las de la política universitaria, les puedo asegurar que he sido testigo de este compromiso con el bien común que tiene. A veces tenemos tan quemado el concepto de político por las anécdotas y todas las referencias que tenemos de todo lo que conocemos de los políticos a los que estamos acostumbrados, que pensar en un político que verdaderamente crea en el bien común nos resulta casi imposible.
y la verdad es que me ha dado un cerradón de boca todos estos años, como no pueden ustedes imaginarse. Durante los 144 días de la toma del Parque Resistencia, no vi a nadie trabajar con tantas ganas como él en todas las actividades que realizábamos. En cuanto Dios amanecía, el señor salía con su carretilla, bueno, después de correr, porque todo deportista, salía con su carretilla y ahí andaba con su carretilla para un lado y para otro. Se nos puso de un prieto por esa época, como no pueden ustedes imaginar, porque se la pasaba en el rayo del sol todo el día trabajando. He tenido el verdadero privilegio también de verlo crecer como ser humano. Yo entiendo que a todos nos mueven los intereses particulares y el crecimiento personal, pero lo he visto desarrollar ese crecimiento personal a través precisamente del bien común y del crecimiento de la comunidad. No le he visto ninguna actitud que me parezca detestable, y miren que soy una persona sangrona, verdaderamente. Sangrona, no tienen ustedes una idea. Me ha tocado verdaderamente verlo trabajar, gestionar, acuerpar, arriesgarse, irse a la sombra, y aún cuando pasaron todas esas cosas, no desistir en la lucha. En la pasada presentación del libro en la biblioteca Juan José Arriola, tuve el privilegio de escuchar a una de sus maestras de preparatoria, la maestra Valeriana, que decía: Javier Armenta es un verdadero líder, entendido en el sentido de que un líder, contrario a un jefe, a un patrón, a un negrero o a un esclavista, se pone la camiseta y se pone a trabajar como cualquier otro de los integrantes de la organización. Y creo verdaderamente que ese espíritu de comunidad, que ese espíritu de participación es también en gran parte lo que hace grande a esta lucha. Yo recuerdo que durante mucho tiempo mucha gente nos cuestionaba: ¿y por qué se mete en la Federación Estudiantil Universitaria? ¿Pero qué tienen que ver? ¿Ellos por qué? ¿Pero Javier Armenta por qué? No se imaginan las veces que tuvimos que responder que Javier Armenta participaba no únicamente en su calidad de presidente, sino en su calidad de vecino y en su calidad de partícipe de esta comunidad. Pero además la cuestión aquí no es por qué se mete la FEU en las cuestiones que tienen que ver con el despojo del espacio público o con las cuestiones que no tienen que ver con la universidad. No, aquí la verdadera pregunta es: ¿por qué no se mete más la FEU en las cuestiones que tienen que ver con la formación de comunidad, con las cuestiones que tienen que ver con los delitos del gobierno, con las cuestiones que tienen que ver con la complicidad? No podemos pensar, como lo señala precisamente Javier en su libro, que puede haber una federación estudiantil que no esté vinculada permanentemente con la sociedad y sensibilizada con todos los problemas que hay. Sabemos que Javier Armenta es un político y es un gran político, pero es un político del cual me siento absolutamente orgullosa y de el que jamás me sentiré avergonzada de que me vean con él. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Javier, por invitarme a dirigir en este momento unas palabras en la presentación de tu libro. Créemelo, el título me hizo retroceder en el tiempo, hace 4 años. Y ahorita que estoy viendo a muchas caras que dejamos de vernos en aquel entonces, desde aquel entonces, se me vino a la memoria nuevamente los pasajes de cuando entramos, los meses que estuvimos, cuando estuvimos plantando los árboles, cuando estábamos regando los árboles, cuando estábamos limpiando los árboles, cuando nos sacaron, cuando destruyeron nuestros árboles. Se me vino a la mente, y el día de ayer dije: voy a empezar a leer el libro de Javier. Pues me piqué y hasta que lo terminé. ¿Y saben qué?
se los recomiendo. Está hecho con una narrativa muy emocionante. Te hace vivir nuevamente esos momentos en los cuales estuvimos en el campamento. Aquí están varios compañeros que desde aquel entonces no nos saludábamos y hoy tuvimos, para mí, la fortuna de volverlos a saludar. Y dije yo, ¿por qué pasó todo esto? Y ahora que veo la torre, esa que está ahí, a la cual nos oponíamos, y veo que se están vendiendo esos departamentos, lo entendí mucho más. 3 millones de pesos un departamento, y esa torre tiene 200 departamentos. Sáquenle cuentas. ¿Por qué les digo que le saquen cuentas? Porque a eso nos enfrentábamos y nos seguimos enfrentando. Y son 18 torres de departamentos más. Y es una plaza comercial. Y es un cine. Y es todo un conglomerado inmobiliario a la cual nosotros les hemos dicho son el cártel inmobiliario. Y el gobierno, que también forma parte de ese cártel, corrompido hasta el fondo, prefiere ponerse del lado de esos empresarios a estar del lado de la gente. ¿Por qué lo digo? A principios de este año les dieron 14 millones de pesos más para concluir esa torre. Perdonaron los impuestos, no les cobraron ni una multa por el retraso de la obra. A eso nos estamos enfrentando, a eso nos estábamos enfrentando y a eso nos seguiremos enfrentando. Para enfrentarse a eso hay que resistir muchísimas cosas. Resistir la misma conciencia interna de uno que le dice, ya párale, cabrón. Te estás metiendo más fuerte. Estás enfrentándote contra eso, contra un monstruo de intereses. Y toda esta zona está siendo afectada por ese monstruo de intereses. La maestra mencionaba el Parque Mirador, que la mitad está anegado con tapiales. Tiene más de 15 años así. 479 millones de pesos ahí tirados. Ahí están los cimientos, ahí están los castillos echándose a perder. ¿A quién han beneficiado? Claro está que a nosotros no. Nosotros tenemos un problema para salir todas las mañanas o a determinados horarios. Tardamos más de una hora en llegar de aquí al periférico. Recibimos agua chocolatosa cuando hay. Tenemos un problema de transporte público colectivo que cuando llueve dinero. Tenemos el problema de los cortes de luz. Imaginemos qué va a pasar ahora que se inaugure la Arena Guadalajara. ¿Cómo va a estar nuestra comunidad? Ahorita, el día de antier, fue atropellado en una moto un chico de la prepa 14. Y el que quitaron en el hospital de la mujer y está siendo rehabilitada, entrecomillado lo de rehabilitado, la Cruz Verde. Y ese es un caso de vida o muerte para cualquiera de nosotros, porque ese chico se estaba convulsionando y no llegaban los servicios de auxilio para atenderlo. Ese es el riesgo que tenemos ahorita aquí. ¿Y eso le importa al gobierno? Claro que no. Nosotros que pagamos impuestos, nosotros que estamos al corriente con nuestras responsabilidades ciudadanas, estamos recibiendo ese trato. Nosotros no hemos agredido al gobierno, nosotros nos hemos defendido de ellos. Yo agradezco a Javier
su compañía, su hermandad, su solidaridad, su vecindanamiento. Lo conozco de muchos años atrás. Somos vecinos. Mi hija tuvo un café, puso un café pegado a la casa de Javier. Y nos conocemos de tiempo atrás. Y le doy gracias por esa amistad, por ese gran corazón que siempre ha manifestado para auxiliar y apoyar a la gente. Eso no se borra con nada, no cuesta, no tiene valor, no tiene cuantificación de valor. Eso se sale del valor monetario, es un valor de las personas, el darse, el entregarse, el otorgarse para beneficiar a las personas. Eso vale mucho para mí. Y Javier me ha dado muestra de eso una y otra vez, en las veces que hemos trabajado juntos. Quiero terminar mi intervención con lo siguiente. 3 meses antes de que ingresáramos al Parque Resistencia, preparando precisamente la toma del parque, en una reunión preguntamos cómo deberíamos de llamarle al parque. Y hubo propuestas diferentes. Unos dijeron Parque Metropolitano, Parque Rojo, en fin. Y una propuesta surgió, que es la que me parece fue la más acertada: Parque Resistencia. ¿Por qué Resistencia? Llevamos 13 años resistiendo, y resistiendo todo, porque hay que dejar a veces cosas personales, hay que dejar a veces las reuniones familiares, hay que llegar a dejar a veces la diversión, el pasatiempo, etcétera, por ir a las reuniones, por preparar la lucha, por defendernos, por llevar a cabo los planes que nos lleven a mostrar esa resistencia. Y vale la pena. Y el mismo Javier en un día ocasión me preguntó si usted volviera a vivir, ¿haría lo que ha hecho? Y yo dije, Javier, con gusto lo volvería yo a hacer. Porque esto no es de querer, sino que esto se le lleva en la sangre. Es un ADN que tiene la gente, que quiere servir a la gente. Yo te lo agradezco, Javier. Muchas gracias por todo y felicidades por tu libro. Ya escribe el número 2 porque estuvo muy bueno. Yo ya me lo terminé. Muchas gracias, bonita tarde. Bueno, yo creo que me voy a sentir mejor de pie. Primero, antes de compartirles un mensaje que me da mucho entusiasmo, primero quiero agradecerle a la vida que me permite estar aquí con ustedes, porque en Jalisco las personas que defienden playas, que defienden la sierra, que defienden sus comunidades indígenas, muchos de ellos son privados de la vida y no tienen la oportunidad de compartir unas palabras con sus seres queridos. Por eso de entrada ya somos afortunados, porque como dice don Arturo, desafiamos el poder económico, un proyecto de 14,800 millones de pesos, desafiamos a un gobernador que tenía el poder judicial, el Congreso y el Ejecutivo en la mano, y también desafiamos la apatía y la incredulidad de muchas personas, que es normal que tengan miedo de hacer este tipo de movimientos. Primero, pues quiero agradecerle a varias personas que han hecho posible esta historia, y es simbólico quienes invité a que me acompañaran aquí al frente. Primero, a don Arturo, porque don Arturo le puso el nombre al parque, ¿no? Él no quiso decir, pero él eligió, nos convenció que fuera Parque Resistencia Huentitán, y bueno, muchas cosas más, pero les quiero decir sus principales virtudes. Segundo, al doctor Daniel González Romero, porque él nos dio la idea. O sea, si alguien tiene que culpar, es el doctor de todo. Y él me explicó cómo la gente con poder económico y político realmente diseña la ciudad, no con la perspectiva de cómo los que vivimos aquí vivamos mejor, sino cómo hacemos más negocio con la ciudad. Como dijo la maestra Indira, cómo nos repartimos la ciudad como un botín. Y bueno, él, digamos que me quitó el velo de lo que no podíamos leer en la ciudad, ¿no? ¿Por qué se diseñaba así la ciudad? Y tercero, y por esto no menos importante, la maestra Indira, porque la maestra Indira, desde que participó en el movimiento, le inyectó una sensibilidad que no teníamos todos, o todas.
y era la sensibilidad con la naturaleza, por el origen de su familia que ella tiene, por las convicciones que ella tiene y los propios desafíos que le ha tocado, y además aceptó ella la responsabilidad. Bueno, tampoco le preguntamos mucho de que ella va a ser ahora la nueva presidenta de Huentitán Resistencia, y les quiero pedir a todos un aplauso, por favor, a la maestra Elvira. Muchas gracias, maestra. Cada una de las personas que participa en la asociación tiene un valor especial, pero yo no tengo duda que usted es la mejor persona para dirigir esta asociación civil, y lo sé de corazón, por su convicción, por su valentía y por sus capacidades. Y sé, maestra, que eso es un gran esfuerzo por la condición personal que tienes, de muchos compromisos, pero aún así estar aquí, yo te prometo, donde esté, no los voy a dejar solos, ni los que estamos aquí, ni el doctor, ni yo, y muy pronto seremos deducibles de impuestos donatarios, vamos a ver, y ya no le vas a poner en tu bolsa la gasolina, eso espero, ¿no? Y muchas gracias, maestra. No. Quiero también agradecerle a algunos vecinos y vecinas que están aquí, a Simón, que es el mejor casero. Démosle un aplauso, por favor, a Simón. Él, casa por casa, los sábados sale, a veces lo ven ahí trajeado. ¿Este es de una religión? No, es Simón, que te viene a invitar a que formes parte de la resistencia, junto con muchos prestadores de servicio social. Gracias, Simón. Es el mejor en eso, y vendiendo boletos de rifa también, y muchas cosas más, ¿no? Pero ya está casado, lo lamento, chicas, ya está casado. Quiero agradecerle también a Olga. Olga es nuestra integrante que más cuestiona la asociación civil, pero sus cuestionamientos es sinónimo de su inteligencia, ¿no? También muy comprometida. Los sábados en la tarde aquí tienen muchas actividades gracias a ella. Y bueno, dos tesoros que yo encontré, no en la asociación civil, pero en mi vida personal. Quiero agradecerle a Erika de Cusea, que se sumó a la resistencia. No es de Huentitán, pero espiritualmente es aquí. Quiere ser de Huentitán, pero todavía el banco no le presta 3 millones de pesos por un departamento. Pero no te preocupes, Erika, hay que trabajar nada más 120 años para comprar un departamento de esos. Quiero agradecerle también a Tamayo, toda la vida. Bueno, creí que nací con ella como mi hermana también. Gracias, Tamayo, te queremos mucho. Gracias por estar y por darle este sentimiento de lealtad al movimiento. Por supuesto, Naye, que no la alcanzo a ver, pero que hoy es la responsable de esta oficina. Gracias, Naye, por sumarte a la resistencia. Y por supuesto también, no por esto menos importante, los voy viendo, a Vicente y a doña Mircha, ambos tienen todo nuestro corazón. Doña Mircha es quien siempre nos dice la verdad, por más incómoda que sea. Y también a Chente, que Chente es el que creo que más gozó el Parque Resistencia, porque lo corrió, lo vivió, y que nos compartió algo importante que ahorita voy a hablar, que es la memoria. Y bueno, hay muchos vecinos más, y por último no quiero dejarle de agradecer a mi mamá. Mi mamá es quien me dio mucha valentía y me apoyó en los momentos más difíciles y me dio la vida. Espero algún día poderle pagar todo esto a mi mamá. No sé cómo, pero yo sé que ella me va a decir cómo. Mi billetera alcanza para eso, ¿no? Bueno, hay muchos amigos especiales en mi familia. Quiero también agradecerle, bueno, a mi suegro, a mi suegra, a mis cuñados que me acompañan, a mi amigo Alexis, un amigo de toda la vida, a mi tía Hilda, a Fanny, también estuvimos, mi prima Osvaldo, a mi hermana Perlita, a mi cuñado. Muchas gracias a todos ustedes por estar, por padecer y también siempre alzar la voz por mí en momentos difíciles. Y bueno, pues también quiero agradecerle, por supuesto, a un amigo que la pasó igual o parecido de difícil que yo, a Illich, gracias por acompañarme, Illich, por estar aquí. Un aplauso para él, que se aventó los 5 días en Monterrey conmigo. Pero además de eso, no claudicó, siempre se fajó y aguantó todavía los 2 años que nos aventamos después de estar siendo perseguidos políticos. Gracias, Illich. Y también, bueno, por supuesto quiero agradecerle bueno, tuvimos varios roomies ahí en el parque, era con una comunidad hippie padre, que vivíamos ahí. Había de todo, de aventuras, no creo que de otra cosa. Pero bueno, ahí siempre tuvimos un portero fiel, Isaí. Gracias, Isaí, por cuidarnos siempre la espalda. Él estuvo al pie del cañón siempre, junto con otros más, y no quería dejármelo de agradecer.
a Oscar también, que estuvo con nosotros en momentos difíciles. Y bueno, también quiero agradecerle a Axel. Axel, gracias por... Nuestro compañero nos apoyó en materia jurídica y además hizo la diferencia en algo que les voy a platicar adelante. Espero en la vida podértelo agradecer después, Axel. Muchas gracias de todo corazón. Y bueno, hay muchos vecinos más, Felipe, los papás de Ana, muchos otros vecinos más, Don Beto, también el maestro Marco Antonio Godínez, que me acompaña, que me enseñó a hablar después en unos cursos de oratoria, y bueno, también él tiene la culpa que ande en esto, y bueno, muchas personas más. A mi prima Joana, muchas gracias Joana, y a su esposo Paco también, que estuvieron repartiendo panfletos y mucha gente por nuestra liberación. Y vamos a entrar en materia. Gracias Cindy por estar aquí y ayudarnos a llegar al Consejo del Presidente. Empiezo. Este libro se va a poder entender su significado si podemos traer unas palabras de Irene Vallejo, que es una escritora de España, que escribió un libro muy bueno también, más bueno que el mío, que se llama Laberinto en un Junco, que habla de la historia de los libros. Y precisamente le preguntaron en una conferencia: oye Irene, ¿por qué es importante contar historias o para qué sirven las historias? Y Irene contesta que para tres cosas. Primero, las historias, desde tiempos milenarios, los seres humanos las hemos utilizado para compartir conocimiento. Así le han enseñado, por ejemplo, a los niños cómo crecen las plantas y cómo se cultivaban los árboles y los bosques. Por poner un ejemplo, comparten conocimiento. Segundo, las historias nos comparten memoria. Nos dicen de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, quién estuvo antes de nosotros. Y a partir de que conocemos algo, y a partir de que sabemos con la memoria de dónde venimos, nos dan una tercera parte muy importante, que es sentido a lo que hacemos. Este libro es el triunfo. Cuando lo abran en la primera página, la primera cosa que van a ver es una foto que tomaron desde el piso 6 de la Rectoría General, que lo hicieron los trabajadores de la universidad, que dice libertad. Este libro es un triunfo a la libertad, y les voy a decir por qué. Porque en primer término, cuando decidimos emprender la lucha del Parque Resistencia Huentitán, como ya explicaron quienes me antecedieron en el uso de la voz, la gente que gobierna esta ciudad no piensa en que vivamos mejor, piensa en llenarse los bolsillos. Y los empresarios y políticos corruptos piensan cómo hacer casas, no para que los jóvenes podamos vivir ahí, porque no nos va a ajustar para pagar esa renta. Piensan que esos departamentos van a vivir extranjeros en un Airbnb o personas ajenas a esta comunidad y que van a vivir de sus rentas. Y esto no solo pasa en Huentitán. El proyecto que nosotros combatimos es tan solo un ejemplo de una enfermedad a nivel mundial, que pasa en Barcelona, que pasa en Madrid, que pasa en Ciudad de México, y por eso ves todas esas manifestaciones. El gobierno autoriza y las torres de departamento crecen como champiñones, porque detrás de esa torre hay lavado de dinero, y son los políticos que son comparsas de los empresarios y quieren vivir de sus rentas, de nuestra vida. Y ojo, esta ciudad no la construyeron ellos, la construyó tu mamá y tu papá con sus impuestos, y es injusto que nos despojen de nuestra ciudad, porque la ciudad, como decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja y la ciudad es de quien la habitamos. Por eso hay que defenderla. A veces nos decían: oye, ¿y si no ganan? ¿Cómo le van a ganar al gobierno? Bueno, antes nos decían que no iban a sacar a un gobierno que duró 70 años en México, ¿no? Y cambió. Y han cambiado muchas cosas en nuestro país. Hicimos un legado, y esto es de lo que quiero hablarles. Hubo hace 200 años que en México dijeron que defender la libertad era imposible, que no iba a acabar la esclavitud. Pues se acabó. Costó vidas, pero se acabó. Hace 100 años dijeron que la educación, el derecho al trabajo y a la salud era imposible de conquistar, y hubo una revolución y se conquistó. Y hoy, lamentablemente, quiero decirle, veo a varios de mis alumnos y alumnas como Jonathan, Carola, Nomi, Ismael y otros más, que si sigue así la cosa, van a tener que vivir con roomies toda su vida. Quiero decirle a los que tienen hijos que su hijo o su hija no se ha independizado, no porque los ame mucho, y no es porque sean unos gorrones, no, es que no nos ajusta con el salario de uno, y que si te casas y te independizas, el salario de uno casi paga la renta. Eso es contra lo que luchamos. Este libro es un triunfo a la libertad, y les quiero decir por qué. Primero, cuando estuvimos en la cárcel, no nos liberó el juez ni el gobernador.
nos liberó la gente, nos liberaron ustedes, nos liberaron los universitarios y universitarias que acamparon 5 días afuera de Casa Jalisco, nos liberó todos los colectivos que estuvieron allí presentes y que hicieron presión, nos liberó el Washington Post que nos compartió que encarcelaron a 3 estudiantes por sembrar árboles. Ellos, ellas, ustedes nos liberaron, no nos liberó el gobierno. Y después de que nos liberaron, vino una etapa difícil. Vino una etapa difícil porque, bueno, qué bueno que la universidad y el gobierno del estado resolvieron sus diferencias, pero ahí seguíamos nosotros. A veces Illich me decía, oye, ¿qué va a pasar con nosotros, cabrón? Porque seguimos demandados. Y después nos quedó claro que el gobierno ya no nos quería meter a la cárcel, ¿no? Se les quemaron las manos cuando nos metieron a la cárcel, ¿no? No meten a los narcos, no meten a los que desaparecen gente. Para ellos, ciegos la justicia. Pero para nosotros que combatimos sus proyectos corruptos, para nosotros hay policía. Hombre, por eso la gente se indignó. Bueno, cuando nos metieron a la cárcel salimos y después de ese periodo vino un periodo de negociación porque ya no nos querían meter a la cárcel, pero la empresa no se quería desistir. Y nos propusieron muchas cosas y aceptamos una cosa, y es, al menos Illich y yo, no volver a entrar al parque. Y les quiero decir por qué. Porque en su momento, cuando la comunidad decidió instalar un campamento de protesta en el parque, fue porque queríamos exigirle al ayuntamiento que recuperara esos terrenos que fueron comprados para hacer parque, porque no habían pagado lo que tenían que pagarle a la ciudad y que para eso habían sido comprados. Pero nos equivocamos en una cosa: el gobierno no iba a romper su pacto de corrupción porque era parte de él, porque era parte de él. Y no, ya no, si queremos salvar el Parque Resistencia Huentitán, ese ya no es el camino. Lo descubrimos. El camino real para salvar el Parque Resistencia Huentitán, porque yo creo que hay esperanza, ahora es a través de los tribunales. Y yo quiero decirles lo segundo que significa este libro para mí. Este libro significa el cierre de una etapa muy importante como activista, y ahí están las memorias de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que lloramos, de lo que luchamos, porque yo confío en algo. Mucho tiempo cargamos esta lucha y lo empujamos con todo, pero también es momento de también dar un paso a un costado para que nuevos líderes también la encabecen. Por eso confío en la maestra Indira y muchos vecinos más, porque ahora lo que nos toca y lo que me toca, y yo quiero emprender un camino para estudiar un doctorado, y es demostrar que lo que pasa en Guadalajara no es correcto, y demostrar que está detrás no solo de ese proyecto, sino de muchos más, porque tenemos esta lucha es global, pero como decía el doctor Daniel González Romero, es tan solo de una muestra de lo mucho de una enfermedad que está a nivel mundial. Pero yo confío, es el cierre de esta etapa, pero continuaré desde otra etapa también, siempre con el corazón apoyando y con todo mi cariño a esta lucha, porque no es solo ese proyecto. Vean, atrás hay otra torre, y hay otra torre que quieren crecer de este lado, y si nos dejamos, señora, si usted paga 6,000, 8,000 de renta, después costarán 14,000, después costarán 20,000, y después le van a venir a pedir su casa y le van a decir, lo siento, es que la voy a rentar el Airbnb para la Arena Guadalajara, o si quieres te la dejo, pero 18,000 pesos al mes. ¿Qué? No solo nos despojan de nuestra ciudad, nos despojan de las 40 horas a la semana que tenemos que trabajar para que se coman todo nuestro sueldo por nuestras rentas, y no es justo. Y este libro representa eso también, persistencia. No permitimos que nos silenciaran. Y algo entendí, no era onda de la empresa, era onda del gobierno el que quería que nosotros aceptáramos una cláusula de silencio, y bajo ninguna circunstancia, porque nos podrán despojar de muchas cosas, pero jamás nos podrán despojar del poder de nuestra voz, porque también decía Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, y no va a haber. Y si piensan que con lo que nos hicieron a nosotros detendrán el movimiento, no se preocupen. Ahí vienen los jóvenes que no alcancen a independizarse, ahí vienen los jóvenes que no ajustan para la renta. Sigan sacando a la gente de su casa, y después la gente los va a sacar de los palacios, de esos donde creen que viven y gobiernan con comodidad. Esa es la realidad. Y este libro es un triunfo a la memoria, porque a Huentitán nos quieren también despojar de nuestra memoria. Yo recuerdo, don Toño, que hoy no nos pudo acompañar, pero nos decía que aquí en Huentitán, en las orillas, había nacimientos de agua y los tlacuaches andaban por ahí,
¿Por qué? Porque la ciudad no estaba llena de pavimento y antes cuando cruzábamos periférico era otra la temperatura en Huentitán. Y también los coches y las motos no pasaban a esa velocidad porque eran empedrados y cuando llovía respirabas y olía mejor que Ciudad Granja. Ese era nuestro Huentitán y no queremos olvidarlo y por eso escribimos este libro, para que aquí se cuente que la gente es valiente, para que aquí se cuente que la gente no se vende, para que aquí se cuente que un gobernador quiso silenciarnos, no lo pudo hacer. Yo me preguntaba cuando nos llegó el citatorio para lo de la cárcel, que íbamos a hacer, porque el día de nuestra audiencia nos ofrecieron esto, que bueno, lo contamos en el libro, lo voy a espoliar, me voy a autoespoliar, pero hay mucho chisme más que lo van a disfrutar. Y el día de la audiencia nos dice la contraparte, oye, nos dicen, hay una propuesta, escúchenla, a ver si quieren aceptarla, y en la contrapropuesta nos dice, bueno, el abogado de ese tiempo de la empresa, porque el de ahorita es más buena onda, el de ese tiempo dice, oye, traigo un mensaje del patrón, si ahorita en la audiencia pides disculpas, aceptas tu responsabilidad, retiramos los cargos y se rinden, pero si no, los vamos a meter al bote, es un acuerdo, dile a tu patrón que le vamos a ganar. Bueno, pues yo les ofrecí un acuerdo, y sí, no la cumplieron, nos metieron al bote, pero después nos sacó la gente. Desde un principio siempre fue arrodillarnos, siempre fue silenciarnos, y yo lo que quiero que sepa la gente es que vale la pena luchar. Es cierto, a veces quienes iniciamos un movimiento, una revolución, no siempre lo terminamos o no siempre ganamos, pero la justicia tarda pero llega. Zapata quiso el reparto agrario y no le tocó, pero Lázaro Cárdenas lo hizo una realidad. Hubo mujeres que iniciaron pidiendo el derecho al voto y a algunas no les tocó, pero mira, Efigenia Martínez, que fue de las primeras mujeres que votaron, le entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. La justicia tarda pero llega. Y este libro es un tercer símbolo, es una semilla que yo estoy seguro que va a germinar en mentes fértiles, abiertas, y cuando nos llegue la necesidad al cuello, porque nos va a alcanzar, nos va a alcanzar. Yo quiero agradecerles que estén aquí, quiero agradecerles todo su cariño, quiero agradecerles todo el amor que nos han brindado, yo lo he sentido, y también me he animado a no dar un paso atrás por ustedes también, por nuestra comunidad. Yo estaba muy agradecido y admiro mucho a don Arturo, porque a otros colectivos que iniciaron cuando yo daba mis clases de salsa, don Arturo desde entonces ha sido nuestro líder, y después ganó un partido en el gobierno, en los del 2015, ya saben, los naranjas, y a varios del movimiento los compraron y los pusieron en la nómina, y don Arturo no se vendió, y cuando yo vi que don Arturo no se vendió, dije, hay que luchar, y les vamos a ganar. Iniciamos por el Parque Mirador, después el parque que ya conocen, y seguimos firmes en la lucha. Bueno, pues esto es lo que nos ha motivado. Este libro, por último, yo creo que va a tomar cada vez más valor con el tiempo, porque tiene tres cosas muy valiosas. Primero, tiene un cuento, porque dije, ¿cómo cuento mi versión de lo que vivimos? Hago un desplegado y lo pongo en el periódico, nadie lo va a leer. Mejor contemos un cuento sabroso, porque a todos nos gusta el chisme. Entonces, así hicimos la primera parte del libro, porque el chisme alimenta el corazón. Entonces, ahí está. Tiene unas caricaturas de Cucho, tiene varias cosas interesantes de cartoneros que escriben de la política. Y bueno, pues ahí está una parte interesante. En la parte 2 tiene un resumen de lo que consideramos que hicimos en la FEU: acompañar a las mamás y papás que tienen un hijo desaparecido, luchar por el medio ambiente, combatir la corrupción y defender la gratuidad y que ningún estudiante dejara las aulas cuando fue la pandemia. Y tercera parte, y no con esto menos importante, cuando nos encarcelaron, el Consejo General Universitario, que fue el máximo gobierno de la universidad, todos los discursos que se pronunciaron esos 5 días que estuvieron acampando en Casa Jalisco, allí están resumidos. Eso es nuestro libro, y concluyo diciéndoles esto. Yo me preguntaba si tenía sentido en esta lucha cuando nos estaban poniendo las esposas, los policías, y luego cuando pues estábamos allí en Puente Grande, preocupados de qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, después cuando salimos y que sentía la presión de la contraparte y que a veces nos llegábamos a sentir solos, valía la pena, entregamos la toalla. Y platiqué con una persona que no nos acompaña porque está trabajando, Sonia Serrano, una periodista, y me dijo esta historia y se las comparto y me gustó mucho. Dice Sonia, no te preocupes, Javier, yo como periodista en algún tiempo exhibí a un funcionario que
se había robado unos millones de pesos y que tenía fama de honesto, que era auditor del Estado. Y después de que publiqué cómo se había robado esos millones, yo tenía mucho coraje porque no lo habían corrido y porque lo había exhibido y no lo habían quitado de su puesto, ¿no? Después descubrí que yo como periodista, y en este caso tú como activista, no tenemos el poder, porque no somos políticos o la autoridad, para hacer justicia y quitar a alguien del cargo. Por eso te libero, Javier, de la culpa de cuestionarte de por qué no logramos salvar el Parque de Resistencia Militar. Lo que sí tenemos el poder es quitarle el velo y dejar desnudos a los corruptos y corruptas de la ciudad. Que al menos sepan que el gobierno naranja fue quien se chingó una lana por permitir ese negocio. Que al menos sepan que se robaron un parque. Que al menos sepan que nosotros no callamos y no tuvieron la complicidad de nuestro silencio. Eso le da sentido y esa es nuestra parte. Y con eso ya ganamos. Y creo que tiene razón. Creo que tiene razón cuando nos animamos a no callar, porque también quien calla es un cómplice. No, nos animamos a ejercer el poder de nuestra voz. Y no es cosa menor. Enfrentamos muchas cosas duras, pero también tuvimos ayuda. Y agradezco en su tiempo cuando el presidente de México intervino para nuestra liberación y también detuvo esa construcción, porque no fue justo. Pero bueno, eso es lo que sentimos, eso es lo que vivimos. Yo les agradezco mucho que tengan este libro y les quiero pedir principalmente que lo compartan. Y si le toman fotos y lo comparten, no pasa nada. Que la gente se entere, hombre. Que la gente se entere de lo que aquí vivimos, porque hay que inspirar a mucha gente a defender no solo Huentitán, defender Chapala, defender el bosque de la primavera, el Mixtiquín y defender los demás espacios que falten, porque la naturaleza nos pertenece. Muchas gracias por el favor de su atención, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ahora si alguien tiene alguna pregunta, pues el micrófono está abierto, pasen aquí al frente y se lo prestamos. Muchas gracias. Muy bueno, chévere, todo eso. Dile a Simón si te puede abrir. Primero agradecerle, Dile a Javier, Simón si te puede abrir. por habernos escuchado, como hablamos con él. Ahora se va a seguir estudiando, luchando. Y eso nos gratifica porque formamos parte de ese impulso que se vaya formando más. Porque lo que él ha construido como responsabilidad lo entendemos bien nosotros. Yo soy, aquí está una de mis sobrinos, yo soy de San Juan de Dios, yo nací ahí, ahí me crié en la calle, entiendo lo que es esto. Y cuando uno pierde su raíz, empieza a perder todo, todo, créanme. Por eso hay tanto desarraigado que no le importa con quién vive, sino lo que puede sacar de aquellos que viven junto a él. Yo pasé por estas cosas también. Yo fui amenazado por el cártel por ponerme en una situación. Y tuve que andar cuidado 2 años. Javier lo sabe. Pero eso no implica que uno tenga que dialogar para sentirse en el otro perdonado. No, es dialogar con uno mismo para saber por qué está uno de estos. Y eso es lo que tiene el grandioso Javier. Sabe por qué está en esto. Está convencido que es importante. Y esto que lo tendría otra vez por esto que dijo, pero también por lo de la Viviana. Miren, el día 2 de diciembre, yo me he dedicado a estudiar, he investigado. El 2 de diciembre vamos a tener una reunión en la TIF, en el hotel que está enfrente de la TIF. ¿Cómo? El hotel que está ahí enfrente. El Barceló. Vamos a tener una reunión en un salón grande a las 7 de la noche con una especialista que viene de Brasil, amiga nuestra, para hablar el tema de la vivienda, de todo lo que está pasando en el mundo, en donde las grandes corporaciones tienen el control, ni siquiera el gobernador. Estas grandes corporaciones traen el dinero e imponen condiciones. Puedo decirles, si lo quieren ver, entren a la página, si vean BlackRock. ¿Quién es BlackRock? Es una gran corporación mundial, aliada con gente como Airbnb, que tienen inversiones multimillonarias en todo el mundo
y tienen millones de viviendas en su propiedad. Y ellos son los que imponen los valores de suelo, son los que imponen los valores de la vivienda. Y así podemos encontrar 4 o 5 grandes corporaciones que rebasan cualquier gobierno mundial. Y esto está pasando en el mundo y está generando tantas contradicciones que ya hay mucha resistencia entre la gente joven que se está uniendo en el mundo para presentar un frente. Los invito a que este día 2 de diciembre estén ahí en el Hotel Barcelona a las 7 de la noche. Vamos a hacer un panel con especialistas de este problema, porque ya nos acompañará Javier cuando regrese, porque tiene un futuro. Yo he hablado mucho con él y hoy puedo decir, a pesar de que yo soy profesor ya de años, que me aprecio de pensar que una persona de su vida es mi amigo, un hombre joven, es mi amigo. Bueno, pues vamos a dar oportunidad a 3 preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y si no, no pasa nada. Ya aquí nos acercamos en lo cortito y firmamos si alguien quiere que le firme un libro con mucha confianza. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah, Simón, con Simón, ¿qué es? Vente, Enrique, y después con Simón cerramos. Pásale, Enrique. Bueno, que les presento a Enrique. Enrique también es luchador social. Él es del Salto y es una gran persona. Muchísimas gracias. Bueno, pues no, a tu lado apenas ando haciendo mis pininos. Yo ahorita estaba recordando cuando te conocí, porque fue precisamente que estabas hablando de esta lucha. Fue hace 10 años en Mazamitla, en un enclide, en el 2015, en una ponencia con el entonces actual todavía diputado Enrique Velázquez. Y tú te paraste a hablar de esta lucha, de cómo el cártel inmobiliario se seguía aprovechando de la ciudad. Yo acababa de entrar a la prepa, por ahí estaba muy reciente, y yo volteé y dije, no manches, fuera de payasada, de grande quiero ser como él. Por tus extraordinarias habilidades como orador y por tu gran capacidad para oponerte a aquellas cosas que se estaban haciendo mal. Después tuve la fortuna de conocerte cuando fuiste secretario de la FEU. En ese entonces yo te escuché como activista, no sabía que ya eras secretario de la FEU. Después te pude conocer en el concurso de oratoria José Guadalupe Zulma Hernández, y después la gran oportunidad de ser secretario en tu comité ejecutivo. Y ahorita que hojeaba el libro y ver que ahí en pequeño aparecía mi nombre, sentí mucha emoción, porque qué privilegio coincidir con personas tan talentosas, con tanta responsabilidad, empatía y sobre todo criterio y compromiso social como tú, Javier. Estaba reflexionando que en ese momento en el que ustedes estuvieron encarcelados, creo que no estuve del lado correcto de la historia. El trabajo me impedía a manifestarme, y hoy me arrepiento muchísimo y espero que en futuras ocasiones estar del lado correcto de la historia, porque personas como tú inspiran y personas como tú son las que motivan a que el cártel inmobiliario y muchísimos problemas más no se sigan desarrollando. Entonces, nada más me gustaría preguntarte y que nos compartas en pocas palabras, ¿qué pasaba por tu mente cuando estabas en Puente Grande? ¿Y qué sentiste al salir y ver a toda la manada que nunca te dejó? Y que incluso, aun cuando muchos no tuvimos el valor de manifestarnos en tu favor, había muchísimas personas a lo largo y ancho de la universidad que siempre hemos creído en tu lucha, que siempre te hemos admirado y que lo seguiremos haciendo, porque tú lo que tú has hecho no lo hace cualquiera, y por ese simple hecho has dejado huella y sé que lo seguirás haciendo. Muchísimas felicidades, amigo. Oye, qué bueno que Enrique vino a asegurarse a ver si lo pusimos en el libro, ¿ah? No te creas, no sé qué fue de corazón. Bueno, la neta es que todos sentimos miedo. Yo la verdad cuando me llegó el citatorio, vi todo el rollo, ya era presidente de la FEU, dije, híjole, va a valer madre, ¿no? Y luego le había dicho a entonces mi novia, ahora mi esposa, le dije, oye, sí nos vamos a casar, y ya cuando vio que me iban a entambar, le dije, oye, pero ¿como cuánto crees durar ahí? Para sacar cuentas, ¿verdad? Oye, pero ¿como cuánto crees? ¿Cuánto lo máximo? 4 años, no, Sería. y claro que tenía el pendiente, pero bueno, yo encontré mucha fortaleza en mis amigos, o sea, en los vecinos. Yo decía, sacaba cuentas,
Dice, bueno, en el peor de los escenarios yo creo que con los de la universidad cuento con estos. Y con mi mamá sí, y también con los del barrio, pues listo, cabrón, ¿no? Le atoramos. Y la verdad dije, ojalá nos pele el presidente. Yo tenía ese pendiente. Y bueno, ya los abogados me dijeron, lo peor que te puedes aventar son 4 años. Y la verdad, dije, bueno, tenía en ese tiempo yo 30 o 31, no me acuerdo, y dije, no, 30. Dije, pues como sea, sí, ¿no? Sí me aviento 4 años. Y por eso me la aventé. Mi pendiente, tenía un amigo que también iba con nosotros en Illich, nos empezó a meter miedo. Dice, oye, güey, es que allá adentro pues le pegan una putiza a los que llegan, cabrón. Y luego duermen de a tantos en las celdas y la chingada. Y la verdad dije, no, sí, va a estar cabrón. Pero también, como en ese tiempo no había hecho una tesis, dije, como sea, me la paso en la biblioteca y a ver si ya aventajo mi tesis. Pero muchas cosas sí me pasaban por la mente. Y la verdad es que en lo que sí estoy agradecido, no me acuerdo bien su nombre, pero sí su apodo, del Tigre, que era director del penal, nos recibió bien. Y por eso tuvimos derecho a cama, ¿no? Y ya que estuvimos adentro, la neta dije, estamos en la gloria, no la gloria de la vida, ¿no? La gloria de Puente Grande, porque había gente que no tenía cama. Y cuando empezamos a conocer las historias de ahí, cabrón. O sea, había gente que, por ejemplo, la que más nos entristeció fue a los que nos decían los erizos, que es gente que pues ya tiene muchos años ahí, de edad avanzada, y que por los años que ya les aventaron no van a salir. Y si tú te quieres, bueno, eso dicen, que si tú quieres lastimar a alguien o privarlo de la vida, vas y pides permiso, no sé con quién, ya que te dan permiso, pasa, y el erizo se echa la culpa por ti, porque al final el erizo no piensa salir. ¿Qué más da si le avientan 10, 15, 20, 30, 40 años? No va a salir, no le interesa salir. Es más, y no le interesa salir porque no tiene quien lo espere, porque tal vez nunca supo lo que se sintió una visita en la cárcel. Y dije, ay, no estoy así, cabrón, estoy bendecido, todos los días tuvimos visita. Y también en el último día donde dije, no, a huevo vamos a salir. En el área de la comida estaba una tele, y estaba en ese tiempo transmitiendo en Canal 44 lo del Consejo General Universitario. Y había un señor ahí que pues era nuestro compañero, no de celda, pero ahí digamos del pasillo. Y el señor Tito pues estaba viendo la tele y se alegró por nosotros, pero después empezó a llorar. Y le dice, no sé si fue Illich o alguien más, señor Tito, ¿qué tiene? No, pues me da mucha felicidad por ustedes, muchachos, que pues van a salir, cabrón, con la presión que hay. ¿Y entonces por qué llora? Pues yo quisiera que alguien pidiera así por mí, cabrón, ¿no? Y pues, cae, cabrón. Entonces eso fue lo que me dio aliento cuando estábamos ahí. Sí tenía nervios, pero la verdad me acordé, y con esto cierro, con una frase del maestro Alberto. Bueno, no fue una frase de él, pero él me la platicó. Me dijo de un libro que se llama Estos Años, donde entrevistan a mucha gente, y entrevistan a Borges, el escritor que ya se murió, y le preguntan, oiga Borges, si usted bueno, no le dijeron esto, si usted cuando se muera, si usted se fuera de este mundo, ¿qué le gustaría llevarse? Le pregunta un periodista, y Borges le dan opciones, los lugares que ha vivido, los libros que ha escrito, ¿qué le gustaría llevarse? Y dice, ninguno de esos, me gustaría llevarme los momentos que he vivido la vida con arrojo, todo lo demás es polvo. Y sí, si a mí me preguntas, ¿no? ¿Qué momentos he vivido al límite? No, pues algunas de las campañas y elecciones que tuvimos, las de la FEU, obviamente la experiencia del parque, obviamente cuando me casé también, pero una experiencia en felicidad, pues no creo que como las otras, pero experiencias al límite. Esas son las experiencias que yo creo que cuando nos vayamos de este mundo nos llevamos para toda la vida. Por eso creo que valió la pena al final de esta noche de la vida. Y la libramos. Gracias. Cerramos con Simón. Gracias, Simón. Bueno, yo nada más para agradecerles el hecho de que estén aquí también con nosotros y contarles una experiencia que también conecto aquí con ellos, ¿verdad? Aquí yo lo que veo y sintetizo que ellos quisieron acallarnos a todos, pero creo que cometieron un error el habernos desalojado y habernos integrado a la penal. ¿Por qué? Porque hubo demasiado interés aquí en Huentitán. Aquí en Huentitán una de las experiencias fue que mientras ellos estaban detenidos, nosotros nos dimos a la tarea de pintar las bardas. Y no se imaginan
los policías nada más iban a andar atrás de nosotros, sacándonos fotografías para qué era lo que estábamos cometiendo. Eso mismo, entre nosotros pintábamos, teníamos unas compañeras también de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, que anda una por aquí, que es Erika, repartiendo volantes y pidiendo que liberaran a nuestros compañeros que por estar plantando 1000 árboles en la resistencia Huentitán, los habían tenido presos. Entonces, para mí fue una experiencia muy grande el haber vivido esas consecuencias. No hubo mucho tiempo con ellos estar dentro del Parque de Resistencia por mi trabajo, pero lo que era en las tardes, por las noches, aquí con el señor Arturo, íbamos con las carretillas a apuntar piedras para hacer sus canales a los arbolitos. Intervenimos en algunas festividades aquí con la señora Aguero, que se vistió de chilindrino, su servidor nos vestimos del Chavo del Ocho para promocionar los talleres que teníamos para los niños, para los jóvenes, y yo creo que es una gran experiencia todo eso. Gracias a eso nos dimos a conocer, no nada más en Huentitán, nos dimos a conocer a nivel nacional, porque nos llegaron cartas de que fue de Cuba, fue de Colombia, hasta de la misma ONU, felicitándolo principalmente a ellos. Y es por eso que yo les digo, la resistencia no se va a rendir. ¡Arriba la resistencia! ¡Resistencia! 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 Muchas gracias. Pues aquí vamos a poner un ratito cumbias. Quien quiera bailar, disfrutamos un rato. Aquí voy a poner una mesita y quien tenga libros se lo van firmando si quiere. Nos tomamos la foto y todo. Muchas gracias. Todavía está de